Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos con la respiración contenida, y no es para menos. Hablamos de Hande y Kerem, esa pareja que parece sacada de un cuento de hadas, pero que a menudo nos deja preguntándonos, ¿cuál es su verdadero secreto? El título lo dice todo, ¿verdad? Hande y Kerem, el secreto que todos quieren saber. Así que si tú también eres de los que les encanta indagar un poco más allá de las portadas, de los titulares sensacionalistas y de las instantáneas cuidadosamente curadas en redes sociales, quédate conmigo porque vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, analizando cada detalle, cada gesto, cada rumor que flota en el éter digital y en las conversaciones de los fans. Y por supuesto, si te gusta lo que escuchas, si conectas con nuestra forma de analizar las dinámicas de las parejas mediáticas y quieres seguir descubriendo estos secretos y mucho más, te invito encarecidamente a que te suscribas al canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de abajo, darle un buen empujón si hace falta, y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos contenido nuevo y no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti. Ahora sí, preparen sus palomitas, afilen sus mentes analíticas, y empecemos a desvelar este enigma que tiene al mundo expectante. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos con Hande y Kerem? Es imposible ignorar la palpable conexión que existe entre ellos, esa energía que irradia desde la pantalla, que se percibe en cada aparición en alfombras rojas, y que se filtra en esas raras y preciosas instantáneas que deciden compartir en sus redes sociales, casi como un regalo inesperado para sus seguidores. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, o como la conocemos muchos de nosotros en el mundo hispanohablante, hacer el amor con un desconocido, esa chispa, esa electricidad, era evidente, casi tangible. El público se enamoró perdidamente de la química entre Eda y Serkan, dos personajes que se convirtieron en un fenómeno mundial. Y esa química, damas y caballeros, esa magia nacida de la ficción, tuvo la audacia de traspasar los límites de la pantalla, de cruzar el umbral de la realidad. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿es solo eso? ¿Es simplemente una química increíblemente bien lograda, un producto del talento actoral y de un guión acertado para un drama romántico que conectó con audiencias de todo el globo? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de los guiones, de las cámaras, de la dirección de actores? Esa es la incógnita que intentaremos desentrañar hoy. Lo primero que salta a la vista, y que muchos de ustedes seguramente han notado, es la manera en que se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. Hemos sido testigos de innumerables ocasiones en las que Hande ha estado presente en los estrenos o eventos importantes de Kerem, y viceversa. No hablamos solo de una aparición superficial en una alfombra roja, de una foto de cortesía para la prensa. Hablamos de ese apoyo genuino, de esa mirada cómplice, de ese brillo en los ojos cuando uno habla del otro, de sus logros, de sus pasiones. ¿Es este el secreto? Es el apoyo incondicional, esa red de seguridad emocional y profesional, el secreto de una relación exitosa en el ojo público, donde la fama puede ser tan volátil. Podría ser, sin duda, una parte fundamental, una pieza clave del rompecabezas. Pero todos sabemos, o al menos sospechamos, que en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo, las apariencias, por muy sólidas que parezcan, a veces pueden engañar, pueden ser solo la punta del iceberg. Y luego están los rumores. Los rumores. Si hay algo que rodea a Hande y Kerem, aparte de los flashes de las cámaras y los aplausos del público, son las especulaciones, los susurros, las conjeturas. Desde que trascendió su relación, y especialmente tras los rumores y posterior confirmación de su matrimonio, las preguntas no cesan. ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Cómo gestionan la presión de la fama de forma conjunta? ¿Existen crisis ocultas tras esas sonrisas perfectas? Es como si el público, esa masa de seguidores apasionados y curiosos, sintiera una necesidad imperiosa de saberlo todo, de tener una visión completa sin filtros de su vida privada. Y entiendo esa curiosidad de verdad, porque cuando conectas con una pareja así, cuando te cautivan con su carisma y su aparente complicidad, quieres que todo les vaya de maravilla, que su cuento de hadas tenga un final feliz y continuo. Pero analicemos un poco más a fondo. ¿Qué es lo que realmente los hace tan especiales, tan magnéticos, tan admirados? Quizás es la manera en que ambos, a pesar de la vorágine de una fama que llegó de forma explosiva, parecen tener los pies bien anclados a la tierra. Vemos.
Entrevistas escuchamos sus declaraciones, y no suenan a robots programados para dar respuestas genéricas y políticamente correctas. Hay autenticidad en sus palabras, en sus gestos. Hablan de sus sueños, de sus miedos, de sus aspiraciones, y esa vulnerabilidad compartida, esa honestidad brutal, es un bien muy preciado en la era de las redes sociales, donde todo parece tan pulido, tan curado, tan perfecto que a veces se siente artificial. Su autenticidad es un bálsamo refrescante. Pensemos en su vida personal, en la arena privada que intentan proteger. Ambos son jóvenes, sí, pero han tenido que navegar por un torbellino de fama que llegó a raudales, una popularidad que pocos llegan a experimentar a su edad. Han demostrado una madurez impresionante al mantener su relación lo más alejada posible del torbellino constante de la especulación y el morbo. O al menos lo intentan con todas sus fuerzas. Claro que hay momentos fugaces en los que las cámaras captan algo, o una publicación aparentemente inocente en Instagram genera miles de teorías y análisis exhaustivos en foros y redes sociales. Pero la forma en que manejan esas situaciones es, sin duda, clave. No se dejan arrastrar por el drama público, por el escándalo, por lo menos no de forma visible. Parecen tener un pacto silencioso de preservar su espacio íntimo. Otro aspecto fascinante y que sin duda contribuye a mantener viva esa llama, es cómo parecen mantener viva la chispa. En cualquier relación, y especialmente cuando ambos miembros tienen carreras tan exigentes y demandantes como las suyas, es fácil caer en la rutina, en la complacencia. Pero Andy y Kerem parecen tener esa capacidad innata de sorprenderse mutuamente, de reavivar esa emoción que los unió en primer lugar. Lo vemos en sus viajes juntos, esas escapadas que comparten y que a veces nos dejan ver un atisbo de su vida más allá de los sets de rodaje. Lo vemos en los pequeños detalles que comparten en sus redes, gestos que nos dan una ventana, aunque sea breve, a su mundo compartido. Es esa delicada, pero poderosa combinación de aventura y calma, de pasión arrolladora y complicidad serena. Ahora, volvemos a la pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿cuál es ese secreto que todos queremos saber? Yo sinceramente creo que no hay una única respuesta mágica, una fórmula secreta e infalible que se pueda aplicar a cualquier relación. Más bien me inclino a pensar que es una amalgama de factores, una conjunción de elementos que juntos crean esta dinámica tan especial. Podría ser esa comunicación abierta y honesta que parece caracterizar su relación. En entrevistas se les ve hablando con una naturalidad desarmante sobre sus desafíos, sobre sus momentos de duda, y lo más importante, sobre cómo los superan juntos como equipo. Podría ser también esa admiración mutua, ese respeto profundo que trasciende lo profesional. Es evidente que se admiran profesionalmente, el talento del otro es innegable, pero también se nota, y mucho, una admiración personal profunda, un reconocimiento de las cualidades del otro como ser humano. Se ven como un verdadero equipo, como dos personas que se empoderan mutuamente, que se impulsan a ser mejores. Y hablemos de la presión, esa bestia silenciosa que acecha a las parejas mediáticas. La presión de ser una pareja tan expuesta, tan analizada, tan comentada, debe ser abrumadora, casi sofocante en ocasiones. Cada paso en falso, cada comentario ambiguo, cada declaración mal interpretada, puede ser magnificado exponencialmente por los medios y las redes sociales. El secreto quizás reside en su fortaleza como individuos, en su capacidad de desconectar de ese ruido constante, de esa cacofonía de opiniones y juicios, y enfocarse en lo que realmente importa, su relación, su conexión, su proyecto de vida juntos. Han logrado construir, por así decirlo, una burbuja protectora, un santuario donde el amor, el respeto mutuo y la confianza son los pilares inamovibles. Además, no podemos subestimar el factor de la compatibilidad. No todo es química en pantalla, ese fuego artificial que cautiva al público. En la vida real, en la convivencia diaria, se necesitan afinidades más profundas. Sus intereses compartidos, sus valores fundamentales, su visión del futuro, su proyecto de vida en común. Por lo que hemos podido observar, tanto en sus apariciones públicas como en las pinceladas de su vida privada que comparten, parece que comparten muchas cosas. Desde el amor por los viajes y la exploración de nuevas culturas hasta un sentido del humor similar que les permite reír juntos, incluso ante las adversidades. Esta base sólida y compartida les permite navegar por las aguas, a veces turbulentas, de la vida en pareja y de la fama con mayor serenidad. Otro punto importante y que demuestra una gran madurez emocional, es cómo manejan la envidia y la negatividad. Siempre en cualquier ámbito de la vida, pero especialmente cuando se trata de relaciones exitosas y admiradas, habrá personas que
critiquen, que cuestionen, que intenten encontrar fallos o debilidades. El secreto en este caso podría ser, y a menudo es, simplemente ignorar esas voces discordantes, esos comentarios hirientes, y centrarse en su propia felicidad, en su propio camino. No se desgastan en defenderse constantemente de cada acusación o comentario malintencionado, sino que viven su vida, toman sus decisiones, y dejan que sus acciones, su felicidad visible y su compromiso mutuo hablen por sí solas. La mejor respuesta a la negatividad es, a menudo, la indiferencia y la continuación de la propia felicidad. Yo creo que en esencia el secreto de Hande y Kerem, ese que todos queremos desentrañar y que nos genera tanta intriga, no es un único gran descubrimiento, sino más bien la suma de muchas pequeñas cosas, de innumerables detalles que unidos, crean una relación sólida, admirable y envidiable. Es su conexión en pantalla, esa chispa que capturó nuestros corazones, que afortunadamente se tradujo en una conexión real y profunda en la vida. Es su apoyo mutuo inquebrantable, ese pilar fundamental que les permite afrontar cualquier desafío. Es su capacidad para mantener su individualidad, para seguir siendo ellos mismos, mientras construyen un futuro juntos, un proyecto común. Y sobre todo es esa autenticidad que irradian, esa luz que emana de ellos y que nos hace creer, nos hace soñar, nos hace ver que el amor verdadero, el respeto y la admiración mutua pueden, de hecho, florecer y prosperar incluso bajo el constante escrutinio público. Son un ejemplo inspirador de cómo una relación puede crecer y fortalecerse si se basa en pilares sólidos y sinceros. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje, de esta exploración profunda en el misterio que rodea a Hande y Kerem. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho. Ha sido un placer desgranar cada aspecto de su relación, intentar descifrar esas claves que los hacen tan especiales. Me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de esta pareja? ¿Qué otros aspectos de su relación les fascinan, les inspiran, les intrigan? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no se olviden de dejar un gran like, un pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse al canal. Es el mejor modo de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos, análisis profundos y muchas más sorpresas. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós y que la magia de Hande y Kerem siga inspirándonos a todos. Hasta la próxima.